Para edificar una familia que tenga propósito y destino, no basta ni siquiera tener un corazón justo. Yo tengo que escuchar a Dios decirme qué sigue. Porque la inteligencia sin amor te hace una persona perversa. Porque la justicia sin amor te hace una persona implacable. Porque el éxito sin amor simplemente te hace un arrogante. Porque la verdad sin amor simplemente te hace una persona que hiere, que humilla, que lastima. Porque cuando tú estás en crisis, tú señalas, tú juzgas, tú quieres exponer, pero lo que Dios quiere hacer es tratar contigo y tratar conmigo. La historia más grande de la humanidad nace en una familia. Jesús podía haber aparecido en el desierto por un rayo, siendo grande y haciendo milagros, pero la historia de Jesús nace en una familia. Y uno tiene que venir al seno de la familia para comprender lo que ellos vivieron, que es igual a lo que todos vivimos en nuestras familias. Quiero llevarle a una escena, la escena narrada en Lucas capítulo 1, verso 34, cuando el ángel le habla a María. Y voy a terminar cuando el ángel le habla en sueños a José. Si usted se identifica con alguna de esas escenas y Dios habla a tu corazón, responde al llamado que Él está hablando contigo. Igualmente quiero darme la licencia de llevarte a una conversación entre José y María, y vamos a pensar que unos 12 años después, luego que fueron a Jerusalén, cuando Jesús se perdió por 3 días, lo buscaron con angustia, regresan a Nazaret y ven al niño jugar. De repente ellos se sientan en aquella tarde y hablan entre ellos sobre la experiencia de vida y recuerdan el momento en que Jesús nació. Esto me permitirá ilustrar lo que puede pasar en nuestras familias muchas veces. Venga conmigo a la escritura, Lucas 1, 34, lo leo. Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret. Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar, a hablar con una joven que tiene una característica virgen, pura, que han consagrado su vida a Dios, comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. No era casualidad, ninguna relación es casualidad. Un hombre descendiente de David. La Virgen se llamaba María. Conoce tu nombre, el cielo conoce tu nombre y mi nombre. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo, no lo olvide, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba: ¿qué podría significar este saludo? Inmediatamente el ángel, viendo la reacción de María, llega a su corazón y le dice: no temas, María, no temas. Dios que ha dado su favor, le dijo el ángel. Y aquí viene el milagro, el imposible. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y ella responde en el verso 34, pero ¿cómo sucederá esto?, pregunta María al ángel, puesto que soy virgen, no conozco varón, no he estado con un hombre. El ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Tu parienta Elizabeth, ¿la recuerdas? Tu parienta va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril, la que no pudo tener hijos en sus años fértiles, la que le llamaban estéril de sobrenombre, ya está en el 6º mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible, María. Verso 38, ella responde a la invitación a escribir una historia, la historia más grande de la humanidad. Entonces María, no comprendiéndolo todo,
no entendiendo las dimensiones de lo que está por vivir, ella se ofrece y dice: aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Y con esto el ángel se va. Hay momentos donde uno quisiera que el ángel se quede, que la presencia de Dios sea fuerte, que cuando Él nos hable yo pueda tener una experiencia para siempre. Pero hay momentos donde el ángel se va, donde el ángel no está. Déjame extraer algunas lecciones que yo encuentro. Número 1, Dios está contigo y en cualquier circunstancia, donde quiera que vayas, sienta su presencia o no sienta su presencia, esta declaración tiene que sostener nuestras vidas. Dios está con nosotros. Él está ahí con nosotros. Nos conoce por nombre. Él es nuestro Dios, nuestra roca, nuestro refugio. Dios está contigo. Estaba en Israel hace muchísimos años. Había llegado aquella noche, nos hospedaron frente al mar de Galilea. No podía dormir, el viaje alteraba mi sueño y escuchaba el golpeteo de las olas, la brisa sonar. En ese momento salí y recordé todos los textos y los milagros alrededor del mar de Galilea. Yo me estremecía porque estaba viviendo ahí, en esa misma tierra donde Jesús creció y hizo su ministerio. Saqué mi grabadora para poder grabar el momento. Quería retener en una grabadora, en algo que me recordara la experiencia que estaba teniendo a la orilla del mar de Galilea. Yo me estremecía, comencé a adorar al Señor, la tempestad calmarse, Jesús caminar sobre el agua, hacer los milagros, la predicación a miles de personas. Yo quería retenerlo en una grabadora y cuando puse media hora que había grabado no se escuchó nada. Entonces me puse triste y en eso pude sentir su voz diciéndome: donde quiera que me busques será Galilea. Y me di cuenta que Dios no está en un lugar, en un momento, es donde yo dispongo mi corazón para escuchar su voz, será Galilea. Nunca pierdas la noción de que donde quiera que estés y busques su rostro, Él se va a manifestar a ti. Lo segundo que yo encuentro es que todos tenemos preguntas. María hace una pregunta: ¿cómo va a suceder esto? Hay cosas imposibles, hay cosas que salen de nuestra fuerza, de nuestro control. Hay cosas que uno no logra comprender. ¿Por qué un esposo se va? ¿Por qué un hijo se revela? ¿Por qué me traicionan? Yo no puedo entenderlo. Estas preguntas son válidas. Yo tengo que venir delante de Dios con estas preguntas. Mira, ¿cómo ocurrirá esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo va a ocurrir? Entonces Dios contesta: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, porque los imposibles se dejan en las manos de Dios. El milagro yo no lo hago. Lo que a mí me toca corresponder es al llamado de creer que lo que Él me está prometiendo, Él lo va a hacer. No vamos solos. No estamos solos en esta misión. El milagro Él lo va a hacer. Dios conoce nuestros temores, nuestras angustias, nuestras dudas, nuestras preocupaciones, las preguntas sin respuestas. Él la conoce. Por eso el ángel sigue diciéndole a María: no tengas miedo, y la llama por nombre. María, te va a buscar, va a llamar por nombre. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Tengo un amigo, hace muchos años fuimos a Corea y estábamos en Corea, y ese día, luego del congreso, fuimos de compras. Íbamos juntos, nadie conocía, solo 2 personas. Todos dijimos: tenemos que seguirnos. Si nos perdemos, nos perdemos. Solo llevábamos una identificación que tenía el nombre del lugar donde estábamos recibiendo el congreso. De repente alguien se despista, Freddy se despista y se va por otro lado. Él se angustió. Entonces en el tren de Seúl, Corea,
Subió, bajó, quiso devolverse, llegó a un lugar extraño. Él se angustia porque no conoce a nadie, no conoce el idioma y comienza a enseñar su identificación a las personas. La gente le mira y creen que es un loco que salió del psiquiátrico. Él sale del metro para tratar de ver la luz y saber si puede ubicarse. Él sigue enseñando su identificación a los coreanos para ver si alguien le ayuda. Dijo, la angustia, el temor, la desesperación comenzó a tomarme porque pasaban los minutos. Y de repente una persona por detrás le toca el hombro, era un coreano, y el coreano le dice, ¿habla usted español? Freddy da media vuelta y le dice, estoy perdido, estoy en este lugar, no sé qué hacer, ¿qué hago? El coreano le mira tranquilo y le dijo, entre al metro, vaya a la línea tal, al color tal, vaya a la siguiente parada, usted sube ahí y usted va a llegar. Dice Freddy que él corrió desesperado para el metro y en eso se da cuenta que no había dado gracias. Cuando él da media vuelta para agradecer, ya no estaba. Déjame explicarte algo. Tú y yo no tenemos que tener miedo de decirle, Señor, tengo miedo, no sé cómo ocurrirá, no sé qué hacer, la oscuridad ha tomado mi vida, tengo preguntas que no tienen respuestas. Y déjame decirte algo, porque Él está contigo, siempre enviará un ángel para que te lleve al destino correcto. En este caminar no estamos solos. Me pregunto a José cuando le pregunta a María, María, ¿y qué hiciste cuando el ángel te dijo que quedarías embarazada? Pero ¿cómo se interpreta eso? ¿Cómo se come eso? Yo no sé, José. Simplemente yo estaba comprometida contigo y lo que yo hice fue ir donde Elizabeth, porque yo recordé que ellos toda la vida querían tener hijos y no podían, hasta le pusieron el sobrenombre, ahí va la estéril. Y lo que el pueblo quería decir es, ¿quién sabe qué pecado tiene? ¿Por qué Dios no le ha dado hijos? Lo que el pueblo no entendía es que Dios quitaría la vergüenza de Elizabeth y en su ancianidad la convertiría en la madre del profeta más grande que ha pisado la tierra. En ese momento María dice, recordé a Elizabeth y fui donde Elizabeth. Hay otros que han vivido milagros como tú. Hay otros que están experimentando situaciones como tú. A ellos es que debes de ir a preguntar cómo es que Dios hará el milagro. Porque ellos te pueden testificar que ellos lo vieron en la vejez. Que ellos fueron testigos de que Dios hace milagros y que los imposibles se pueden alcanzar. Entonces María recorre el campo, sube a la montaña para poder dirigirse donde le dijeron que tenía que ir. Cuando María entra y tan solo ha saludado, dice Lucas 1:39, tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto? Responde Elizabeth, que la madre de mi Señor venga a verme. Te digo que tan pronto llegó el saludo a mis oídos, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Y termina Elizabeth diciéndole, dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. La pregunta que surge acá es, ¿quién es tu Elizabeth? ¿A quién escuchas para fortalecer tu fe? ¿A quién le hablas de tus temores más guardados? ¿A quién le hablas lo que Dios te ha dicho y que sabes que es imposible? María tiene la necesidad de compartir lo que ha vivido con alguien que le entienda, que la comprenda, que la guíe, que la orienta. Y esta es Elizabeth.
Tenemos que tener una Elizabeth, una iglesia con la cual yo me siento comprometido, a quienes puedo abrir mi corazón, con quienes puedo llorar, con quienes puedo sacar mi temor, con quienes puedo decir, ¿sabes qué? No sé qué hacer, no sé cómo explicarlo. Posiblemente Elizabeth fue la que le dijo, mi hijita tiene que ir a hablar con José. Pero ¿cómo le explico? No sé. Solo abre tu corazón y cuéntale lo que el ángel te dijo y lo que estás experimentando. Me imagino que José le dijo a María aquella tarde que dialogaban, pero ¿cómo supo Elizabeth que estabas embarazada? Yo no lo sé, solo le dije, hola Elizabeth, y ella comenzó a profetizar sobre mi vida, a bendecir mi vida llena del Espíritu Santo. Busca personas llenas del Espíritu Santo que hablen contigo, que te orienten, que te guíen, que hablen a tu corazón. Es lo único que podemos hacer, que puedas oír a otros que han vivido el milagro, donde Dios quita la vergüenza que hemos vivido y donde Él hace las cosas imposibles para nuestra vida. Me imagino que María dijo, pero Elizabeth, ¿y cómo le cuento a José? Abre tu corazón y con honestidad cuéntale a José lo que ha ocurrido. Es ahí donde María visita a José y le informa lo que ha acontecido. Y esta es la prueba más difícil para la familia. Voy a ubicar el contexto del matrimonio judío en nuestro contexto. Hay una boda civil, ellos ya la habían hecho y faltaba la boda religiosa. Por lo tanto, no habían ido de luna de miel. ¿Sí? No había ocurrido la boda religiosa, ¿no? Mateo 1, 18 al 20 dice, su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que está encinta por obra del Espíritu Santo. Este es un imposible. En primer lugar, José seguro dijo, María, ¿qué me estás diciendo? Un ángel me visitó, me dijo que quedaría embarazada. José, tengo achaques. José, usando la lógica, dice, María, muéstrame en la Biblia un caso donde el Espíritu Santo embaraza a mujeres. No hay. María, ¿cómo yo voy a creer eso que me estás diciendo? Es en esos momentos donde la familia entra en crisis, porque el ángel no está. Uno sintiera que el cielo hace silencio. María, yo me he guardado en pureza para ti, estoy construyendo la casa, está próximo a ocurrir nuestra boda y tú me dices que estar embarazada, María. María, la ley dice que yo debo denunciarte y tú morirías apedreada. Lo sé, José, pero no sé qué más decirte. Escuche, como José, su esposo, note bien, ya es esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, a denunciarla, a recriminarla, a acusarla. José decide divorciarse de ella en secreto. Posiblemente dice José, María, vamos a ir ante las autoridades, tú y yo nos vamos a divorciar, yo me voy y tú podrás decir que ese hijo es mío. Es lo que José está haciendo. Pero cuando José está pensando, considerando hacerlo, esa noche, cuando él duerme en sueños, el ángel del Señor se le aparece y le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Puede que este sea el momento más crucial de esta historia, porque esa noche, cuando María regresa a su casa, regresa con 1000 preguntas, con 1000 angustias. Regresa con la noticia de que mañana se van a divorciar.
Posiblemente es la noche más larga que María viva. Yo me imagino a María recordando aquel momento cuando José y ella se toman de la mano 12 años después y le dice: María, yo no podía entender nada de lo que me hablabas. Yo sé, José, pero cuando yo llegué a casa, José no podía dormir. Las pesadillas tomaban mi vida. Ayer yo estaba comprometida contigo y hoy me has dicho que me vas a dejar, que yo voy a criar ese hijo sin tu presencia, que tengo que enfrentar el juicio de la sociedad, que posiblemente algunos me iban a acusar y podría yo haber muerto apedreada. Lo sé, María, pero ¿por qué me aprietas la mano? Es que nunca quiero que me vuelvas a hacer eso. ¿Podrías hacerme un favor? Que María, nunca más me digas que nos vamos a divorciar. Nunca más. Fue la noche más oscura de mi vida, la noche más difícil de mi vida. Y José interrumpe a María y le dice: ¿y qué crees que fue la mía? Dulce. ¿Tú me estás diciendo que estás embarazada? ¿Que es obra del Espíritu Santo? Yo no entiendo nada. Ahora todos mis temores, mis angustias surgen dentro de mí, pero yo no podía desearte el mal porque yo conozco tu corazón. La crisis nos confunde emocionalmente. Toda crisis nos va a desorientar, produce conflicto, tensión en la relación, genera angustia entre nosotros. Es un momento que si tu corazón no está sano, vas a humillar, vas a denigrar, vas a menospreciar a tus padres o vas a menospreciar a tu cónyuge. En ese momento, en esa noche oscura, es donde tu corazón es probado, donde tú eres formado por Dios para morir a tus temores y dejar que Dios trate con ellos. Un corazón injusto recrimina, juzga, avergüenza. La ley dice: yo debo decirle a tus padres, todo el mundo va a saber esto que hiciste. Ese es un corazón injusto, sinónimo de un corazón herido, lastimado. Lo único que tengo son deseos de venganza. Yo me guardé en pureza para ti, María, y ahora me dices esto. En ese momento de crisis, la familia sufre la peor tensión. Y ahí interrumpe María la conversación y dice: José, ¿piensas que todas las familias pueden pasar un tipo de crisis así? No, María. Porque un corazón injusto, herido, destruye. Solo tiene relaciones rotas. No sabe enfrentar la tensión. Pero José, eras tan bueno que te ibas a divorciar de mí en secreto para decir que el hijo era tuyo. Lo sé, María, pero quiero decirte algo: para edificar una familia que tenga propósito y destino, no basta ni siquiera tener un corazón justo. Porque esa noche, cuando me dormí, por cierto, ¿cómo habrá podido dormir si su esposa está embarazada y no es de él? Nunca olvido, José, nunca olvido, María. Entré en un sueño profundo y en mi sueño el ángel me habló y lo primero que hizo fue sanar mi corazón. Yo, siendo de una familia pobre, el hijo del carpintero en Nazaret, María, lo que nunca olvido es cómo me llamó. Me dijo: José, hijo de David. Muchas veces yo pienso que María es la culpable, que mi papá es el culpable, que mi esposa es la culpable, que me han traicionado, que no entiendo por qué, si yo le he dado de esta manera, le he dado lo mejor de mí, no lo entiendo. Pero en ese momento, cuando el ángel de Dios me habla, sana mi identidad y me recuerda que soy descendiente del rey David. Lo que el ángel está diciendo es, escúchalo bien,
en medio de una crisis lo que Dios quiere sanar primero es tu corazón. Porque cuando tú estás en crisis, tú señalas, tú juzgas, tú quieres exponer. Pero lo que Dios quiere hacer es tratar contigo y tratar conmigo. María, yo no podía dejarte ir, lastimarte o decirle a nadie que no era mi hijo. Yo tenía que cubrir tu vida. Lo sé, José, lo sé, José. Pero en ese momento me di cuenta que no basta tener un corazón justo. Yo tengo que escuchar a Dios decirme qué sigue. Porque la inteligencia sin amor te hace una persona perversa. Porque la justicia sin amor te hace una persona implacable. Porque el éxito sin amor simplemente te hace un arrogante. Porque la verdad sin amor simplemente te hace una persona que hiere, que humilla, que lastima. Por favor, si estás en medio de una de las crisis más difíciles de tu vida, donde no entiendes por qué María dice lo que dice, por qué los hijos hacen lo que hacen, si no lo entiendes, tienes que tener una revelación de Dios en tu vida. No actúes apresuradamente porque te vas a equivocar. Tienes que oír a Dios decir: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa. Porque lo que en ella hay del Espíritu Santo hay una verdad mayor que aunque no le entiendes racionalmente, hay una historia por contar, hay una verdad mayor y tienes que darte la oportunidad de poder vivir esta historia. Qué noche la que vivimos, María. Lo sé, José. Yo no pude dormir esa noche, mi cuerpo temblaba, yo sudaba frío, pensando en que me ibas a dejar. María y yo no sabía qué hacer, pero cuando el ángel me habló, yo me di cuenta que nuestras vidas se habían unido con un propósito. ¿Sabes lo que me dijo el ángel? Dijo María, me dijo que yo había sido elegida porque yo era tu esposa, porque tú eres descendiente del rey David. Porque lo nuestro estaba escrito en el cielo. Estaba escrito en el cielo que tu vida y mi vida se unieran. Por eso hoy te digo que toda relación que tú tienes tiene un propósito. Ama lo que tienes. Ama la historia que Dios está escribiendo, aunque no lo comprendas. José ¿y si el José de mi vida se va? ¿Y si mis padres me abandonaron? ¿Y si mi cónyuge se fue con otra persona? ¿Se podrá entender esta historia? Claro que sí, dijo José. Claro que sí. ¿Cómo? ¿Sabes por qué? Porque como lo dijo Gloriana, porque hay un Padre eterno que siempre ha estado con nosotros y conoce nuestros dolores más profundos. Déjame llevarte a la escena que cuenta nuestro presidente Jim Daly. Jim Daly es el sucesor del Dr. Dobson. El Dr. Dobson siempre tuvo un padre que oró, que clamó, que gimió por él, que estuvo a su lado mientras ejercía el ministerio y fundó Focus on the Family. Jim Daly era el hijo de un alcohólico, el hijo de una madre que tiene que separarse de un alcohólico agresor que se vuelve a casar, pero que cuando era niño Jim Daly ve a su madre morir. El padrastro que estaba con ellos, viniendo del funeral, hizo sus maletas y les dijo: yo no puedo con niños, me voy. Dice Jim Daly: yo vi a mi padrastro con su maleta salir por la puerta y a mi hermano mayor decir: ahora nosotros tenemos que seguir adelante. Jim Daly comenzó a rodar entre orfanatos y hogares de acogida. La agresión, las mentiras, el abuso. Siempre creció
queriendo llenar ese vacío de su corazón sin saber que había una historia mayor para él. Cuando Dios lo levanta para que sea el sucesor del doctor Dobson, Jim Daly nos cuenta y nos dice muchas veces: pero si yo no califico, yo no tuve una buena familia. Jim Daly cuenta que en el año 2008, en la crisis inmobiliaria, las donaciones bajan y él tiene que dejar ir del ministerio a unas 300 personas. Dijo, y una de esas noches yo estaba en la parte solitaria de mi casa orando y hablando con Dios. Y en medio de mis lágrimas, de noches sin dormir, de mi preocupación, de entender cómo se hace esto, comencé a protestarle a Dios: si yo tuviera un papá como el doctor Dobson, a quien él podía llamar, que pudiera darle un consejo. Y nos cuenta nuestro presidente que en ese momento oye su voz claramente que le dice, como le dijo a Gloriana: ¿acaso yo no te he sido suficiente? Y en ese momento me di cuenta, dice nuestro presidente, que nunca estuve solo y que Él siempre ha estado conmigo. Déjame terminar llevándote a esto. Tú vas a vivir noches solas, momentos difíciles, donde pareciera que la historia maravillosa que has comenzado a escribir pudiera acabarse y por una noche se terminó. Nos peleamos, discutimos o te menosprecié. En el fondo, todos necesitamos volver a casa y tener una revelación de Dios en nuestra vida, que nos digan que yo tengo un hogar al cual regresar. Yo quiero pedirte perdón como hombre, como esposo, como padre, si nosotros te hemos fallado. Si yo no pude soportar la tensión y aquella noche se extendió y se convirtió en días y meses y años de noches oscuras, mas yo quiero decirte que tu historia no se ha terminado de escribir y Dios te dice: no temas, María, no temas. Estaba en un programa de televisión, era una Navidad. Estábamos hablando de cuál es su sueño de Navidad. Abrimos el teléfono y una joven de 20 años llama y dice: ¿cómo quisiera que mi mamá me perdonara cuando escucho a mis amigas que esta Navidad van a pasar con su familia, que están haciendo planes para qué van a comer, a dónde se van a reunir? Yo no lo hice bien, yo me equivoqué, yo humillé mi familia, yo herí mi familia. ¿Cómo quisiera que mamá me llamara y me dijera: vuelve a casa, hija? Sus lágrimas llenaron el escenario y esa imagen quedó siempre grabada en mi mente. Porque todos vamos a vivir noches oscuras esperando una llamada que nos dice: vuelve a casa. Por favor, vuelve a casa. ¿Se imagina aquella mañana cuando la puerta se escucha? Y María abre la puerta con grandes ojeras. Y quien está en la puerta es José y le dice: María, perdón, 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 María. Anoche el ángel que tú viste me visitó en mis sueños y me dijo que debo casarme contigo, que lo que tú tienes en el vientre del Espíritu Santo es. Me dijo el nombre que debo ponerle al niño. Y entonces yo entendí que todo lo que me habías dicho era verdad. Puesto de pie. Eso se llama reconciliación.
Si has estado distante de tu familia, vuelve a casa. Si te has peleado con tus padres, por la razón que sea, vuelve a casa, toca la puerta y dile: he venido a pedirte perdón. Vuelve a casa. En eso, María interrumpe a José aquella tarde 12 años después y le dice: ¿sabes cuál fue el día más feliz de mi vida? ¿Cuál, María? ¿Recuerdas que siempre le decías el niño? Claro. ¿Recuerdas cuando me subiste al burrito y me dijiste que fuéramos a Belén? Seguro. Te dije que cuidado con el niño. ¿Te acuerdas cuando llegaron los pastores y el niño había nacido? Y esta es imaginación, no está escrito, pero ocurrió una noche o un día. ¿Recuerdas el momento en que lo levantaste en tu brazo? Lo pusiste contra tu pecho y en lugar de llamarle el niño dijiste: mi hijo, mi hijo. ¿No te diste cuenta, José? Aquel día yo lloré, porque ya no era el niño, ahora era mi hijo. Era la primera vez que le decías: mi hijo. En casa hay alguien que necesita oírte decir: tú eres mi hijo amado. Tú eres mi María, la que yo amo. Aunque pareciera extraño, aunque pareciera que todos saben que tú amas, lo que María nunca olvidará fue aquel momento en que el niño dejó de ser el niño para comenzar a ser mi hijo. Toma del brazo a tu familia. ¿Has agradecido a tus padres por darte la seguridad de traerte a este mundo? ¿Has agradecido a la abuela que te crió por haberte abrigado en la casa? ¿Has tenido un encuentro con el Espíritu Santo donde te llame por nombre y te diga que tiene planes contigo? ¿En algún momento te has preguntado por qué gritas? ¿Por qué humillas? ¿Por qué lastimas? ¿De dónde viene esta herida? El Espíritu de Dios te dice: hoy quiero darte un corazón justo como el de José. Hoy quiero tratar contigo y llamarte por nombre, porque te he llamado a reconciliar la familia, a amar la familia, a proteger a los míos, porque te he llamado a escribir una historia como la de José y María. Posiblemente te ha costado decirle papá, o posiblemente te ha costado decirle mi hija, mi hijo. Hoy te animo en el nombre de Jesús a que vivas la escena más maravillosa de la historia del nacimiento de Jesús, el momento en que José lo convierte en su hijo y José se convierte en el padre de Jesús. El momento en que José toca la puerta la mañana siguiente y le dice: María, sí hay boda, nunca más te dejaré, nunca más volveremos a separarnos, permaneceremos juntos hasta el final, porque Él ha sanado mi corazón. Si has estado herido dentro de ti, si muchas veces explotas en ira y te preguntas por qué, simplemente esta circunstancia te está llevando a que Dios te dice: quiero sanar tu corazón y darte un corazón justo, puro, capaz de amar a la familia que tienes a tu lado, capaz de perdonar lo que no entiendas, lo que no comprendes. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida. Pido que el Señor te hable en sueños
Que el ángel de Dios aparezca en tu vida, que el Espíritu se revele a tu corazón, te inunde totalmente, sane las heridas de tu alma, quite ese espíritu de orfandad y te devuelva un corazón justo, te devuelva un corazón sensible, te devuelva un corazón perdonador, te devuelva un corazón que restaura relaciones. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo la historia que lleva tu nombre, porque has sido elegido para encontrarte con María y escribir juntos la historia más grande de la humanidad. Padre, ayúdame a restaurar las relaciones rotas. Ayúdame a sanar el corazón que yo haya podido herir. Ayúdame a pedir perdón con humildad. Me equivoqué. No nos vamos a divorciar. Nunca más hablemos de separarnos. Nunca más hablemos de dejarnos. Dejemos que sea el Espíritu de Dios el que nos guíe a una nueva dimensión, a escribir la mejor de las historias.